Hola amigos, hoy estoy particularmente contento porque una de las grandes virtudes de haber vivido más de medio siglo es el poder con frecuencia recordar momentos estelares de la vida que uno ha llevado, sobre todo aquellos que están relacionados con la profesión, con logros alcanzados a través del esfuerzo por la vía educativa o laboral. De tal manera que para mí la primera etapa de mi vida la desarrollé en el campo de la medicina y en particular en lo que se conoce como el diagnóstico por imágenes. Y tuve una época bastante emocionante y estimulante y sumamente rica en experiencias, sobre todo en experiencias humanas, porque me permitió viajar por todo el continente latinoamericano y otros países de Asia y de Europa, llevando un mensaje de información y de educación sobre las técnicas de diagnóstico por imágenes y en particular sobre las técnicas de ultrasonido y de ultrasonido Doppler. Y el otro día, revisando YouTube, traté, recordando esa época, de ver si había algún tipo de video o de referencia a esos años que yo pasé educando gente a través del continente en el campo de la ultrasonografía Doppler. Y me encontré que aunque no había nada, yo decía, no puede ser que después de tantos años, más de 30 años de actividad profesional, docente y de investigación en el campo del ultrasonido Doppler, no haya nada en YouTube que tenga ni siquiera una pequeña referencia a esta etapa. Nada de extrañar porque en aquella época prácticamente no había internet. No había internet. De tal manera de que la única manera de conservar estas clases, estas conferencias, era grabándolas en video, los famosos beta y VHS. Pero bueno, de tal manera de que consideré de una u otra manera estas clases, estas conferencias que yo alguna vez di, perdidas en el limbo de no haberme organizado para mantenerlas. Sin embargo, recordé que hace poco hice una mudanza de unas cajas que tenía guardadas en un depósito y se me ocurrió pensar, ¿será que en alguna de esas cajas yo encontraré alguna cinta de VHS que tenga grabada con alguna de mis conferencias? Y señores, las conseguí. Y no solamente una, conseguí el curso completo. Uno de los muchos cursos que dicté, pero creo que fue el último que dicté, por ahí, por el año de 1990, 91, 92. De tal manera de que me puse a ver si podía montarlo en YouTube. Y bueno, lo que van a ver a continuación son una serie de conferencias de un José Antonio Cisneros mucho más joven, mucho más entusiasta, mucho más optimista, mucho más dedicado al campo de la imagenología, como se le conoce, al diagnóstico por imágenes. Antes era la radiología, pero luego se sumaron modalidades de imagen que no eran necesariamente radiológicas, sino eran de ultrasonido y de resonancia magnética, pues se le sigue llamando por tradición radiología, pero también se le conoce como diagnóstico por imágenes o imagenología, pues el estudio y el tratado de las imágenes. De tal manera de que estoy bien contento porque pude rescatar esos videos y estoy muy complacido pues con esto y muy feliz. Y el verdadero disfrute no fue tanto rescatarlo, sino volver a verme y volver a recordar cada frase, cada oración, cada idea, y me abordó la inmensa satisfacción de ver que hice lo mejor que pude, que las clases eran muy buenas porque yo les puse todo el esfuerzo, toda mi capacidad, toda mi inteligencia para que salieran bien. Y aún hoy, con mucha más experiencia, con mucha más capacidad de presentarme frente a una cámara y educar, recuerdo pues ahora que ya en esa época estábamos bastante adelantados y los estábamos haciendo muy bien, no solo yo, sino todo el equipo de médicos que en esa época en Venezuela y en los Estados Unidos
me acompañaban en cada congreso, en cada simposio. Entonces, fíjense, eso es uno de los rescates y de las grandes satisfacciones de la sexalescencia, como es el poder ver en audio y video cómo uno hacía las cosas antes y sentir una inmensa, una profunda satisfacción de saber que se hizo lo mejor que se podía hacer, dadas las circunstancias. Así es que estoy bien contento con eso. Y bueno, aquellos que tengan curiosidad por escuchar alguna de estas conferencias, pues ellas siguen a continuación de este video. Muchas gracias. Y va a ser básicamente a través de la revisión de los conceptos básicos de lo que es la sangre, cómo se mueve la sangre, qué fuerzas intervienen en el fenómeno circulatorio, para ver cuáles van a ser esos parámetros de la circulación que van a poder ser caracterizados por el Doppler. Vamos a hablar sobre el mecanismo circulatorio, vamos a hacer algunos comentarios sobre la ateromatosis, que es nuestro principal agente patológico en el proceso circulatorio, y haremos algunos comentarios sobre la fisiopatología de la circulación. La sangre como tejido tiene una serie de características que la hacen muy especial, una de las cuales pues es que la matriz tisular es líquida a diferencia de los otros tejidos. Esa matriz es el plasma. El tejido propiamente dicho es la masa globular, constituida mayormente por eritrocitos, en menor grado por leucocitos y plaquetas. Y básicamente esto forma lo que se conoce en mecánica de fluidos como una suspensión o una emulsión. La sangre es como una emulsión, donde hay un sustrato líquido y un sustrato sólido en suspensión en esa emulsión, en esa matriz líquida. Lo importante de entender es que básicamente las características de viscosidad que van a ser el aspecto fundamental de cómo la sangre se comporta como un fluido. La sangre puede coagularse y transformarse en un tejido sólido o puede reducir sustancialmente su masa globular, fundamentalmente reduciendo el hematocrito, y transformarse en un fluido bastante poco viscoso. El hematocrito, como todos ustedes saben, es la relación porcentual que hay entre el volumen que ocupa la masa globular y el volumen que ocupa la masa plasmática. Tenemos entonces básicamente 4 condiciones que afectan el hematocrito. Un aumento directo de la cantidad de glóbulos, una ausencia o una disminución en la cantidad de glóbulos, una dilución de una cantidad de glóbulos normales, es decir, nosotros a través de la infusión de grandes cantidades de líquido plasmático o simplemente de fluidos tipo isotónicos, nosotros podemos diluir la masa globular, que aún siendo normal, en gramos de hemoglobina por 100, nosotros podemos diluirla en una cantidad de fluido mayor. Si también podemos diluir la sangre, también podemos concentrarla. Y podemos tener cuadros de deshidratación pues, que producen hemoconcentración y aumento porcentual del hematocrito en función del volumen circulante. Esto va a ser de gran importancia porque recordemos de la clase de ayer que la potencia, la intensidad de la señal que regresa del interior de los vasos depende fundamentalmente del hematocrito. Mientras más células haya, más reflectores ecográficos hay y más intensa es la señal de ecodoppler. Mientras menos reflectores haya, menos intensa es la señal de ecodoppler. Esto es de gran importancia cuando veamos más adelante la diferencia entre vasos grandes y vasos pequeños, porque las características de la circulación globular en los vasos grandes es totalmente diferente a la de los vasos pequeños. Y por encima de cierto calibre, la masa globular tiende a tener ciertas características que la hacen bastante difícil de detectar y la señal cae sustancialmente de intensidad en los vasos pequeños. Aquí podemos ver entonces, en este diagrama,
que si los reflectores van a ser los inmensos agregados de glóbulos rojos empaquetados en forma de lo que se llama pilotes de monedas o pilas de monedas, nosotros vamos a tener que la señal va a ser mucho más fuerte en un vaso donde hay una gran cantidad de masa globular en relación con el volumen que en un vaso donde la masa globular está disminuida, bien sea por un aumento neto de la cantidad de glóbulos o por dilución o concentración. Vamos a estudiar por un momento o vamos a revisar qué produce en términos de la ecogenicidad el hematocrito. Aquí vemos entonces que una sangre sin prácticamente glóbulos rojos, o sea, un tubo de ensayo cargado pues fundamentalmente de plasma sanguíneo y plaquetas y componentes celulares menores, prácticamente independientemente de la potencia que apliquemos, no genera ecogenicidad. La razón es básicamente que el plasma es una sustancia bastante homogénea, no hay diferencias sustanciales de impedancia acústica y por lo tanto no hay ecogenicidad. Sin embargo, a medida que vamos aumentando la masa globular, la ecogenicidad del interior de un vaso va a ir aumentando en forma directa, exponencial en función del hematocrito, hasta alcanzar pues una total ecogenicidad. Entonces fíjense cómo la ecogenicidad interna de un vaso puede ser un indicador indirecto del hematocrito del paciente. Ojalá la ecogenicidad solamente dependiera del hematocrito. También tenemos que la ecogenicidad va a depender de la velocidad de flujo. Es decir, que no solamente nosotros vamos a tener que el interior de un vaso se puede tornar ecogénico por incremento de la masa globular o disminución de esta, sino que la ecogenicidad es máxima cuando la velocidad de flujo es mínima. A medida que la velocidad de flujo aumenta, la ecogenicidad del vaso, del interior del vaso o de la sangre en particular, de la sangre, disminuye. Todos nosotros hemos visto cómo el flujo lento se hace ecogénico y cómo el flujo rápido se hace anecoico o hipoecoico. De hecho, nosotros comenzamos a evidenciar procesos de trombosis cuando la velocidad de flujo de la sangre disminuye en el orden de los 20 a 30 centímetros por segundo y ya empezamos en algunos vasos con ciertas características a ver la sangre en movimiento. La sangre normalmente a velocidades habituales no se ve moverse. Ustedes no ven el movimiento de la sangre. Pero todos los que hemos tenido oportunidad de hacer ecografía circulatoria nos hemos dado cuenta de que hay ciertas circunstancias, sobre todo en las venas, en las cuales nosotros vemos los ecos moverse en el interior de la vena. Yo voy a traer videos también de eso. Y esos ecos, cuando ustedes los ven, solamente con ver los ecos, lo cual revela que hay ecogenicidad presente, eso inmediatamente les dice que las velocidades de flujo son necesariamente bajas. También entonces